Desde hace casi 25 años, Andrés Manuel López Obrador reveló, en su libro Entre la historia y la esperanza y en entrevista con Proceso, detalles de su reunión con Luis Donaldo Colosio, 2 días antes de ser asesinado, en la que ambos coincidieron en la idea de formar un gran partido que agrupe a todas las fuerzas progresistas del país. En entrevista con López Obrador, publicada en la edición 994 de este semanario, del 19 de noviembre de 1995, López Obrador dio detalles de su reunión con Colosio, que no se incluyeron en su libro, entre ellos que éste pretendía crear un nuevo partido político distinto al PRI, pero al modo de Plutarco Elías Calles, en 1929. Su propuesta, en su momento, iba a ser analizada, aclaró López Obrador sobre esa ida de Colosio, aunque aclaró que veía difícil acompañarla. López Obrador, quien en 1995 era solo líder en Tabasco sin ningún cargo y quien asumiría, hasta el año siguiente, 1996, la presidencia del Partido de la Revolución Democrática, PRD, expresó: "Yo creo que en ese aspecto, de un nuevo partido, no íbamos a progresar, no íbamos a llegar a acuerdos. No lo digo en el libro, pero es lógico que nosotros no estamos interesados únicamente en la creación de un gran partido que agrupe a todas las fuerzas progresistas del país, que era un poco la idea de Colosio". Colosio, agregó López Obrador, se proponía convocar organizaciones no gubernamentales para formar un partido. Nosotros sí queremos ese agrupamiento, pero ya no como partido de Estado. Consideró que el PRD debía ser el eje de un nuevo agrupamiento de masas que tuviera como propuesta programática recuperar lo mejor de la historia de México. En un escenario de mediano plazo, yo considero que el PRI va a desaparecer. Y las dos fuerzas opositoras, los dos partidos que van a quedar al final de cuentas, son el PRD y el PAN. En ese noviembre de 1995, López Obrador visualizaba que, a principios del próximo siglo, la correlación de fuerzas en el país se dividirá en dos grandes bloques. Vamos a terminar, como lo ha sido en la historia del país, en dos grandes bloques, algo parecido a lo que fueron los liberales y los conservadores. El PRI, interpretaba, se está derrumbando, y el Partido Acción Nacional, PAN, representa la propuesta del conservadurismo. Tiene que haber un agrupamiento alternativo que recoja lo mejor de nuestra historia popular. Por eso, añadía, tenemos que unirnos quienes, en distintas trincheras, luchamos por la justicia, por la democracia, por la libertad. Necesitamos unificarnos varios partidos, una alianza amplia, pero no puede ser de ninguna manera un agrupamiento para mantener y perpetuar el mismo régimen de partido de Estado. Es decir, un agrupamiento progresista, pero con el distintivo de la democracia. Después de la cena cambió su opinión respecto a Colosio. Le preguntó este reportero. El hecho de que nos buscara, que tuviera interés en platicar con nosotros, era una muestra de voluntad para relacionarnos de otra manera. Eso es algo importante. ¿Tenía tamaños de presidente? Tenía algo que yo no sé si sea una virtud o un defecto, pero que sin duda es algo de lo que estamos urgidos los mexicanos. Era un hombre franco, abierto, norteño, bronco. En eso los que vivimos en el trópico o los que ejercemos la política en el trópico nos parecemos. Creo, incluso, que esa fue una característica de Colosio que lo llevó a la mira de sus asesinos. En su libro, editado por Grijalvo, López Obrador destacó también la cena que tuvo con Colosio, el 21 de marzo, en casa de Clara Hussitman, amiga común. Él me buscó, consulté al ingeniero Cárdenas y me autorizó verlo. Colosio llegó impecablemente vestido, con un traje azul. Venía de su casa, de tomarse fotografías y vídeos con su familia para la imagen de su campaña. En general la plática fue cordial. Me expresó su interés de buscar un acercamiento con el ingeniero Cárdenas y con el PRD nacional. Me preguntó sobre mi propuesta de empleo, la idea de abrir frentes de trabajo, con la construcción de viviendas y de obras y servicios públicos, para reactivar rápido la economía en zonas con altos índices de desocupación. Luego de escucharme dijo, convencido, que había que regresar a Keynes. Yo le pregunté sobre su relación con Camacho.
Me contestó que acababa de verlo, que habían limado asperezas, que el problema era entre Camacho y Salinas. La entrevista se prolongó casi 2 horas, nos despedimos, quedamos en volvernos a ver. Él salió al día siguiente a su gira por Sonora y Baja California, de donde ya no regresó con vida. Desde mi perspectiva creo que Colosio pintó su raya antes de tiempo. Pero también considero que las circunstancias lo obligaron. El celo y el menosprecio a que estaba sometido por el férreo tutelaje de Salinas, el surgimiento del conflicto en Chiapas, las simpatías de la gente hacia los zapatistas, la condena popular al gobierno por las operaciones bélicas de los primeros días y el activismo de Camacho, habían eclipsado su campaña. Colosio ya no era noticia de primera plana. Además, él era norteño y tenía carácter. Por todo ello, tomó la iniciativa de actuar con luz propia y optó por un discurso político diferente al de Salinas, que lo acreditara ante la opinión pública. Sin embargo, esto precipitó su ruptura con los hombres de Los Pinos. A pocas horas de que Lievano Sáenz, jefe de prensa de la campaña de Colosio, anunciara ante las cámaras la muerte del candidato, Carlos Volado, director y guionista, caminaba en círculo, fumaban un cigarro y pensaba que la vida en México estaba a punto de dar su giro más violento. Tuve la sensación de que iba a cambiar el país, y ciertamente cambió hacia una espiral de violencia que ya había surgido con Salinas. Don Toño nos dijo si tuvimos la sensación de que todo iba a cambiar y empezó este gran desastre, que es la narcopolítica y una serie de asesinatos, narra Volado. Volado es el director de la película Colosio, el asesinato. Sentado en un sillón de una casona en San Ángel, donde filma una serie, el cineasta reitera su convicción de que el de Colosio fue un asesinato político. Su teoría, afirma, se basa en las contradictorias declaraciones del fiscal especial del caso, Miguel Montes García, quien dijo que a Colosio no lo mató un loco, sino una conjura, de lo que luego se retractó. La hipótesis nos la dio el fiscal cuando nos dijo que había sido un asesinato en el que habían trabajado en contubernio una serie de sujetos y nos mostraba cómo los sujetos hablaban entre ellos. Luego esos sujetos, que estuvieron en la cárcel, salieron libres. Por eso el fiscal dijo que era un complot, luego se retractó de su dicho, cosa que puede inferir más sospechas, y que hubo orden y dedazo desde arriba para tratar de evitarlo, afirma. La cinta de Volado desafía la versión oficial sobre que Mario Aburto Martínez fue el único autor material del homicidio de Colosio y plantea que hubo más de un Aburto. Volado manotea, se recarga en el sillón y se toca la cabeza mientras cuenta que en 1999, 5 años después del asesinato de Colosio, la empresa productora Altavista le presentó el guion La Culebra, el primero en abordar aquel suceso. Fui uno de los directores que lo leyó, lo han de haber leído unos 5 directores. La primera vez que me los dieron a leer fue poco antes de que saliera el PRI del poder y llegara el gobierno de Fox, recuerda. La película no se hizo porque no se sintió que era un buen momento. No teníamos apoyos, era un tema muy espinoso, complicado y la investigación seguía en curso. El guión me gustó. Pensé que era un proyecto muy interesante, pero pasaron muchos años para que se hiciera realidad, dijo. Primero rodó las cintas Bajo California, El límite del tiempo, Promises. Solo Dios sabe y Tlatelolco, verano del 68, antes de que la productora Mónica Lozano le propusiera llevar al cine la historia del asesinato del candidato presidencial. Intriga, amor y más de 10 muertes violentas entretejen el guión de Colosio. El asesinato, basado en las más de 2000 páginas del informe de la investigación de la Procuraduría General de la República, documento que Volado leyó íntegro, junto con Hugo Rodríguez y Miguel Necochea, coautores del guión. Cuando se hizo una primera versión del guión, que tuvo Altavista, no existía ese informe, que fue vital para nosotros porque son las entrevistas con todos los sujetos que están vivos y que tuvieron algo que ver. El informe de la Fiscalía es bastante bueno, lo que hace es que sí sigue todas las pistas. Yo me clavé mucho en hacer una investigación muy a fondo, como hago con todos mis proyectos, que yo quiero saber más que todo mundo y ser el experto mayor, explica.
Además del informe de la PGR, Volado entrevistó a amigos y colaboradores cercanos a Colosio, quienes no quisieron que sus nombres se publicaran. De esas pláticas, Volado supo que a Luis Donaldo Colosio le gustaba el arte mexicano, el rock, que jugaba squash por lo menos una vez a la semana y que era un galán. Sin embargo, el cineasta afirma que su película no es sobre la vida de Colosio, sino sobre un asesinato. Por ello se inspiró en el cine político italiano, de directores como Francesco Rosi y Paolo Sorrentino, ganador del Oscar a Mejor Película Extranjera por La Gran Belleza. Uno de los mayores retos en la filmación de la cinta fue reconstruir la escena que detona todo, el asesinato de Colosio en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana. Y es que, al inicio del rodaje, Volado no tenía suficientes imágenes de archivo. Con el tiempo encima para iniciar el rodaje, Carlos Volado obtuvo un permiso para ver el material de una televisora. Sentado, sin pararse ni por un instante, revisó durante 6 horas las imágenes de la cobertura de mitin y del asesinato de Colosio. La escena de Lomas Taurinas se hizo con las imágenes que Volado guardó en su memoria, pues no obtuvo copia de ese material. Fue hasta que ya estuvimos en el montaje que conseguí el material de stock, a través de MBS, que nos lo facilitaron. Esos vídeos se reproducen en la película, pero solo a través de las televisiones, cuando, por ejemplo, Lievano Sáenz, vestido con un saco y una corbata oscuros, se enfrenta a las cámaras y micrófonos para decir que a pesar de los esfuerzos que se realizaron, el señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional, ha fallecido. Usé el material de stock sobre todo en los medios, porque fue un asunto que todo mundo se acuerda que la transmisión fue continua, en la radio, en la televisión. La película retrata a varios personajes relacionados con el caso, pero los espectadores deben usar su intuición, pues ninguno lleva el nombre real. Así, por ejemplo, el doctor, interpretado por Daniel Jiménez Cacho, podría ser José María Córdoba Montoya, jefe de la oficina de la presidencia durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El actor Odiseo Bichir es el licenciado, quien en la película es asesinado a plena luz del día, igual que como mataron a José Francisco Ruiz Macieu, quien fuera secretario general del PRI. Todo lo que nosotros pusimos en la película, en el fondo es una historia de ficción, no hice un documental. Si hubiera hecho un documental, quizás sería más grave y tendrías que señalar a gente y tendrías que dar la cara por eso. ¿Por qué no se pusieron los nombres? Porque lo que sigue es una llamada de un abogado y demandas por difamación. Carlos Volado endurece el gesto cuando se le pregunta si durante la filmación de la película recibió amenazas. Enmudece por segundos, lo piensa con detenimiento y luego responde. Tuve prohibido mencionarlas y tengo prohibido mencionar lo que sé porque me dijeron que no podía decir. Si nos mandaron 2 mensajes. Uno de ya párenle y otro de por qué se están metiendo en este asunto, dejen de estar chingando si no. Nos mandaron 2 mensajes por distintos medios y de distintas maneras, pero sí supimos de quién venían y que eran muy directos, dice. Pese a ello, la cinta llegó a las salas de cine del país para plantear, sin nombres ni apellidos, que tras del asesinato hubo un complot, y para desdibujar también la figura de Mario Aburto como un asesino solitario. El director cambia el tono de voz, parece más serio. Lo que es muy claro es que hubo una pelea en el mismo partido, un partido hegemónico, que llevaba 70 años gobernando y en el que el poder del presidencialismo era enorme. Un mes antes de las elecciones presidenciales de 2012, la cinta Colosio, el asesinato llegó a las salas de cine, mientras que las encuestas nacionales daban hasta 10 puntos de ventaja al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, sobre el de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Carlos Volado niega que el objetivo de su película fuera incidir en las decisiones de los ciudadanos. Queríamos crear conciencia, hacer olitas, tener un poco de dignidad y de ética y salir al frente y decir está mal, estos señores son unos asesinos, esta es la historia reciente de nuestro país, a pesar de que la televisión nos haya lavado el cerebro, afirma.
De lo que podemos estar seguros, afirma Volado, es que en 1994 había una lucha interna en el PRI y había grupos de poder que no dudaban en usar las armas y asesinar para tomar el poder. Eso está muy marcado que en un mismo año mataron al candidato y al secretario general del partido, y si eso no es una guerra civil en un partido, no sé qué es.